Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Muy bien, amados hermanos, abrimos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 3 al 6. Son los versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice así la santa palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Señor, muy bien, la semana anterior vimos una introducción a esta carta y estuvimos considerando nada más la introducción, el versículo 1 y 2, el saludo del apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso. En esta mañana vamos a meditar en los versículos del 3 al 6 del capítulo 1 de esta carta y le he puesto por título a esta reflexión, a este sermón, escogidos por Dios para su gloria. Escogidos por Dios para su gloria. Como todos bien sabemos, amados hermanos, la salvación del creyente obedece al plan eterno de Dios. Lo vuelvo a repetir. La salvación del creyente obedece al plan eterno de Dios. Es decir, en la eternidad, antes de la creación del mundo, Dios diseñó un plan salvífico. Este plan diseñado, trazado por Dios Padre antes de la fundación del mundo, fue ejecutado, fue llevado a cabo en la cruz del Calvario por Dios el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta salvación diseñada por el Padre, esta salvación ejecutada por Cristo en la cruz del Calvario, es aplicada al creyente por la obra del Espíritu Santo de Dios. En esta porción se nos enseña que Dios Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, ya que Dios soberanamente nos ha elegido, nos ha escogido en Cristo. Dios Padre nos ha predestinado para ser hechos hijos suyos en Cristo, y todo lo ha hecho Dios para su gloria. Notar cómo comienza el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol San Pablo en este versículo 3 irrumpe en una doxología, es decir, irrumpe en alabanza y en acción de gracias ante el Dios Padre, ante el Dios vivo y verdadero. Pablo irrumpe en alabanza al Señor por todo lo que ha hecho en nosotros en Cristo. Ahora, esta porción que hemos leído en realidad está conectada desde el versículo 3 al versículo 14. Es una unidad de pensamiento. Efesios 1, versículos 3 al 14. Lo que nosotros vamos a considerar hoy solamente los primeros 3 versículos, del 3 al 6. Pero en este capítulo primero de Efesios, especialmente los versículos 3 al 14, vemos que el apóstol Pablo nos presenta la obra de Dios en la salvación, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en la salvación del creyente. Vemos en este capítulo primero de Efesios que la salvación, amados hermanos, oigan bien, la salvación del creyente es una obra conjunta de las 3 personas divinas. La salvación es obra del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, ya que el Padre nos escoge, Cristo nos redime y el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de nuestra herencia eterna. Por tanto, podemos afirmar a la luz de la Biblia que la salvación del creyente es una obra trinitaria. Es una obra trinitaria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con estas bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros en Cristo? Bueno, si le preguntas a estos falsos maestros del Evangelio de la Prosperidad, te van a decir que las bendiciones son materiales, que hay que tener salud, ser millonario, y eso son bendiciones del cielo. Eso son mentiras del diablo. Queridos hermanos, estas bendiciones con las que Dios nos ha bendecido en Cristo, nos lo indica el mismo contexto. Por el contexto, como bien señala el comentarista William Hendrickson, Pablo está pensando en las bendiciones que enumera en los siguientes versículos, como es la elección, la predestinación, la adopción, la redención y el sello del Espíritu. Todo lo que tiene que ver con la salvación nuestra. Esas son las bendiciones con las que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tiene que ver con la elección, la predestinación, la adopción, la redención y el sello del Espíritu. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación. Ahora, estas bendiciones se producen en lo celestial, dice el texto sagrado. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El mismo texto expresa que son bendiciones espirituales, no materiales. ¿Sí? Ahora, estas bendiciones espirituales se producen en los lugares celestiales en Cristo. En el texto griego aparece en los celestiales. Esa palabra en los lugares no aparece en el texto griego. Una mejor traducción a la luz del texto griego es en los celestiales. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales. Y esto, hermanos, nos indica que las bendiciones espirituales son de origen celestial, no terrenal. Desde el cielo nos vienen las bendiciones del Altísimo en Cristo Jesús. Notar lo que dice Santiago en su epístola, en el capítulo 1, versículo 17 de Santiago. Dice Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es de lo alto, es del cielo que nos vienen todas las bendiciones. Todas las bendiciones, amados hermanos, que hemos recibido por gracia como creyentes, proceden de la mano bondadosa, proceden de la mano misericordiosa de Dios. Ahora, es cierto que Dios, nuestro Padre Celestial, nos provee de todo lo necesario en el plano físico y material. Es cierto, Él es nuestro proveedor. Dios nos provee de lo necesario en lo material, en lo físico, es cierto. Pero, hermanos queridos, es importante enfatizar que las bendiciones de Dios en Cristo son especialmente de carácter espiritual. Son bendiciones espirituales y eternas, no tanto materiales, no tanto físicas, sino espirituales y eternas. En nuestra sociedad actual existe un gran apego a las cosas materiales, ¿verdad? ¿Sí? Y por desgracia, muchos llamados cristianos viven colocando toda su esperanza en los bienes terrenales, en los bienes de este mundo. Amada Iglesia, la Escritura nos manda, nos insta a poner la mira en las cosas de arriba, en lo celestial, donde está nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ahora, todas estas bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros es en Cristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Y como vimos la semana anterior, esa expresión en Cristo es un tema importante en el pensamiento del apóstol San Pablo. A lo largo de sus escritos vemos cómo una y otra vez repite en Cristo. Somos bendecidos en Cristo, somos escogidos en Cristo, somos justificados en Cristo, somos perdonados en Cristo, somos nueva criatura en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Somos aceptos delante de Dios en Cristo. Amados hermanos, es en conexión, en unión con Cristo que nosotros recibimos todas las bendiciones del Señor. Fuera de Cristo no hay bendición espiritual. Fuera de Cristo no hay salvación. Todo es en Cristo, por su obra, por su mérito. Dice un autor lo siguiente: desde la eterna elección hasta la final glorificación, todo lo que la divina benevolencia ha decidido en orden a la salvación se realiza, se ejecuta, se produce en Cristo, como fuente y medio vital. En otras palabras más sencillas, todo lo que Dios ha determinado en nuestra salvación lo hace en Cristo. Cristo es la fuente y el medio vital. Versículo 4. Aquí vemos una de las bendiciones más tremendas del Señor hacia su pueblo. Por esta razón, Pablo irrumpe en alabanza al Señor. Bendito sea el Dios y Padre. ¿Por qué? Versículo 4. Dice el texto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo irrumpe en alabanza a Dios por la elección que el Padre ha hecho. Según nos escogió en Él. O sea, el Padre nos escogió en Cristo. Y aquí, amados hermanos, amada iglesia, entramos en la doctrina de la elección. La doctrina de la elección. Esta doctrina ha sido un tema de gran debate, de gran discusión teológica a lo largo de los siglos en la historia del cristianismo. Si usted echa un vistazo a la historia de la Iglesia, verá que han surgido muchísimos debates y discusiones con respecto a la doctrina de la elección. Pero, amados hermanos, no podemos negar la elección, ya que es una doctrina fundamental de la palabra de Dios. Ahora bien, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Escritura, vemos de que hay varios aspectos de elección. Por ejemplo, hay una elección teocrática. Dios escoge un pueblo, a Israel. Dios escoge a Israel de entre todos los pueblos de la tierra. Y recordemos de que Israel era el pueblo más insignificante del mundo antiguo. Pero Dios, de forma soberana, escogió a Israel para hacer de Israel su pueblo, con un propósito, ¿verdad? De que este pueblo fuese luz al mundo, y de este pueblo vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y esto lo encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 7. Dios escoge a Israel con un propósito, para que sea su pueblo escogido. ¿Por qué Dios no escogió otro pueblo? Yo no lo sé, y creo que ningún teólogo lo sabe, ningún cristiano. Porque Dios es soberano. Habían mejores pueblos con más integrantes, con mayor fuerza militar, con mayor sabiduría política. Pero Dios escogió a Israel. ¿Por qué? Pregúntenle a Dios, no lo sabemos. Quizás cuando entremos en el cielo, el Señor nos revelará estas cosas que no entendemos ahora. Dios es soberano y escogió a Israel con un propósito. Pero también encontramos en la Biblia, cuando leemos toda la Biblia, vemos de que Dios a lo largo del tiempo fue escogiendo a hombres para una misión o para un ministerio concreto. Por ejemplo, Dios escogió y llamó a Abraham. ¿Por qué a Abraham y no a su padre o a su hermano o a cualquier otro? Porque Abraham no era mejor que las personas que vivían en Ur de los caldeos. Era otro pagano. Pero Dios escogió a Abraham
por un propósito, para que fuese el padre del pueblo escogido, para hacer de él, para hacer, mejor dicho, con él un pacto abrahámico. Dios escogió a Jacob y no a Esaú. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es soberano y lo escogió a Jacob. Dios escogió a Moisés para que éste fuese a Egipto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios escogió a Jeremías 1:5, para que fuese profeta a las naciones antes de que éste naciera. Dios escogió a Saulo de Tarso para que fuese el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Por tanto, hermanos, no podemos negar la elección. Es una aberración negar la doctrina de la elección. Es una herejía negar la doctrina de la elección. Pero también encontramos, querida iglesia, una elección para salvación. Elección para salvación. En otras palabras, Dios escoge, Dios elige a ciertos hombres y mujeres para salvación. Y eso lo encontramos en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? ¿Ayer? ¿Cuando pusimos nuestra fe en Él? No. Antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de la creación del universo, Dios nos escogió. También encontramos, por ejemplo, en 2 a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13, las siguientes palabras. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Nota lo que dice el apóstol Pablo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice el apóstol Pedro, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Por tanto, hermanos queridos, una y otra vez vemos de que Dios escoge no solamente para hacer un pueblo, no solamente para un ministerio concreto, sino que también la Biblia nos enseña que Dios escoge a ciertos hombres y mujeres para salvación. Algunos cristianos, algunas iglesias con una teología arminiana, y aquí hago un parón, quiero explicar. La teología arminiana es el pensamiento de un teólogo del siglo XVI llamado Jacobo Arminio, un teólogo holandés, Jacobo Arminio. Pues muchas iglesias siguen su teología, su pensamiento. No fue un hereje, Arminio, no fue un hereje, pero tenía un pensamiento que nosotros, por ejemplo, no compartimos, respetamos, pero no compartimos, ¿sí? Especialmente las iglesias pentecostales siguen la teología de Jacobo Arminio. Y el arminianismo niega la elección. Y algunos adherentes a la teología arminiana sostienen que Dios escoge a ciertas personas que Dios sabía de antemano que iban a creer en Él. Pero, hermanos queridos, esta idea no es bíblica. No es bíblica. No lo pone, ¿verdad? En el texto. Algunos dicen, sí, Dios escoge a personas, pero porque Él ya sabía quién iba a creer y entonces lo escoge. Hermanos, eso no está en la Biblia. Es un invento del hombre. Otros creyentes se adhieren a la teología de un teólogo suizo del siglo XX llamado Karl Barth. Karl Barth sostenía que en unión con Cristo toda la humanidad, todos los seres humanos son escogidos. Pero, hermanos queridos, esta idea carece de base bíblica. Más bien, la Biblia nos enseña que Dios, en gracia y en soberanía, nos ha escogido no por nuestras obras, no por nuestros méritos personales, sino según su designio soberano. Amados hermanos, la elección es, por tanto, una elección incondicional. Es una elección incondicional. Es decir, no obedece a ningún mérito personal nuestro. No es hecha en base a alguna acción nuestra. Es por gracia. Es en soberanía. Por tanto, es elección incondicional. Amados hermanos, esta elección hecha por Dios Padre fue antes de la creación del universo.
el que realiza esta acción de escoger es Dios el Padre. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios escogió un pueblo para su gloria. Y aquí vemos, amados hermanos, también vemos que la iglesia del Señor Jesucristo no es un accidente histórico. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos de que en día de Pentecostés nace la iglesia, ¿verdad? Hechos 2, nace la iglesia en un momento histórico preciso. Pero aquí el apóstol Pablo, en Efesios 1:4, Pablo se remonta a la eternidad. En la eternidad Dios escogió un pueblo para su gloria y ese pueblo es la iglesia de Cristo. Por tanto, vemos que la iglesia forma parte del plan eterno y soberano de Dios. Y el tema de la carta a los Efesios es ese, la iglesia en el plan eterno de Dios. Ahora, hermano, tú y yo, pecadores, totalmente indignos ante la presencia santísima de Dios, hemos sido escogidos por Dios Padre en Cristo. ¡Qué glorioso, amados hermanos! ¡Qué glorioso! Pecadores miserables, que habíamos dado la espalda a nuestro Creador, revolcándonos en el pecado, sin tener en cuenta al Dios verdadero. Pero la Biblia nos enseña que hemos sido escogidos por el Padre. Y el apóstol Pablo aquí no presenta ninguna explicación de cómo es posible que Dios nos escogiera. Pablo más bien entiende que cuando el creyente se enfrenta a esta verdad bíblica de la elección, la única respuesta es adoración. La única respuesta es alabanza a este Dios sublime, a este Dios soberano, a este Dios lleno de gracia y misericordia que nos escogió en Cristo. Pablo no entra en explicaciones. Y nosotros sí queremos entrar en explicaciones, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios nos escogiera antes de la fundación del mundo? No puede ser. Los teólogos, muchos cristianos, nosotros queremos entrar en explicaciones, explicar cómo es posible. Pablo no da explicaciones, simplemente alaba a Dios, glorifica a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Dios te ha escogido. Si estás en Cristo, Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿no es glorioso esto? ¿No es sublime esta verdad bíblica? ¿Verdad? Por tanto, amados hermanos, adoremos a Dios. Glorifiquemos al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha escogido por pura gracia. Mi amado hermano, esta verdad bíblica debe llevarte a ti y a mí, debe llevarnos a irrumpir en acción de gracias ante el trono de Dios. Esta doctrina de la elección debe llevarnos a alabar a Dios, pues todo es obra de Él, por Él y para Él. No hay ningún mérito en ti ni en mí. No hemos hecho nada en nuestra salvación. Todo es obra de la gracia de Dios. El Señor nos escogió, nos ha redimido, nos ha justificado, nos ha perdonado. Él nos ha hecho nueva creación. Él nos ha santificado. Él nos glorificará. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria, amado hermano. Todo lo ha hecho Él. Todo es obra de Dios, de su gracia. Por tanto, glorifiquemos a este Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo también en el versículo 4 expresa el propósito por el cual fuimos escogidos. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto describe tanto el resultado como el propósito de nuestra elección. Dios nos escoge y nos salva en Cristo y esto hace posible que seamos santos en Cristo, ¿verdad? Si Dios nos salva, nos escoge, Él nos ha separado para Él, para su gloria, y por tanto somos santos en Cristo. Pero también vemos que el propósito, hermanos, de nuestra elección, el propósito es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y esto, en un momento, en un sentido, se llevará a cabo cuando entremos por las puertas de la eternidad. Pero ahora estamos aquí, en este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo vives, amado hermano y amada hermana? Porque somos llamados a vivir en santidad. Somos santos en Cristo y seremos totalmente santos cuando entremos en el cielo, pero estamos de este lado de la eternidad. Y la palabra nos manda, es un mandamiento del Señor, a vivir en santidad.
El propósito de nuestra elección es que seamos santos, que vivamos en santidad. Dios ha escogido un pueblo para que sea santo. En el Antiguo Testamento, en la antigua dispensación, vemos que Dios escogió a Israel para que fuese un pueblo santo. Así lo expresa Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice el texto: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero, amados hermanos, en la presente dispensación, la iglesia compuesta por judíos y gentiles, gente de toda cultura, nación y pueblo, es el pueblo de Dios. Oigan bien, Israel actualmente no es el pueblo de Dios. La mayoría de hebreos que están en Israel no creen en Cristo. Están condenados al infierno. Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles, por todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Escucho decir a muchos cristianos tonterías: Israel es el pueblo de Dios. No es el pueblo de Dios, Israel. La mayoría vive de espaldas a Dios. Rechaza a Cristo. Muchos son ateos, otros agnósticos. La iglesia es el pueblo de Dios. Es cierto que Dios tiene planes con Israel en un momento escatológico. Sí, es cierto. Y en un momento futuro escatológico se salvará un remanente de Israel. Y Dios va a obrar entre los israelitas étnicos que crean en Cristo. Es cierto. Pero actualmente es la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Amados hermanos, nosotros los cristianos somos un pueblo especial. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo escogido, un pueblo santo. Y por tanto debemos vivir en santidad. Pero examina tu corazón. Examínate tu vida. ¿Cómo vives? ¿Estás andando en santidad? Recordemos de que la santidad no es una opción, no es un consejo, es un mandamiento de la palabra de Dios. Es la única forma de vivir agradando al Señor. ¿Estamos andando a la altura de nuestro llamamiento? ¿Cómo vives? ¿Estás siendo conformado cada día más a la imagen de Cristo? La santificación progresiva, que cada día tenemos que vivir en santidad, esa santificación nos hace cada día más conformes a Cristo. Ahora bien, para vivir en santidad, querida iglesia, necesitamos cada día pasar tiempo con Cristo. Podemos pasar tiempo en el trabajo, tiempo en nuestros hobbies, en el parque, con los críos, en el teléfono, pero ¿cuánto tiempo pasamos con Cristo a solas? Para vivir en santidad, hermanos queridos, necesitamos pasar tiempo en intimidad con Cristo en su palabra, conociendo más acerca de Dios, conociendo más acerca de su obra, de su voluntad, de sus atributos, de su carácter, y así vivir una vida que agrade a Dios para su gloria, en obediencia a su palabra, vivir en santidad. No podemos vivir ya como a nosotros nos parezca mejor. Oigan bien, esto es importante. No, si tienes a Cristo, no puedes vivir como a ti te plazca, según tus criterios personales, según tu propia cultura. No podemos vivir como los del mundo. Somos un pueblo especial para Dios, apartados por Él y para Él. Por tanto, debemos vivir de forma diferente a esta sociedad, a este mundo caído, en todos los aspectos, en nuestra ética social. ¿Cómo te comportas en la sociedad? En nuestra ética laboral, ¿cómo te comportas en tu trabajo? En nuestra ética familiar, ¿cómo te relacionas con tus familiares, con tu familia? En tu ética conyugal, ¿amas a tu esposa? ¿La esposa respeta al marido? En todos estos aspectos debemos reflejar, oigan bien, debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, querida iglesia. Y el propósito de Dios para su iglesia está expresado en Efesios 5. Abran su Biblia. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Efesios 5, versículos 25 al 27. Dice así la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, notar: para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el propósito de Dios para su iglesia, para su pueblo. Presentársela a sí mismo una iglesia santa, sin mancha ni arruga. Y eso ocurrirá cuando entremos en la presencia del Señor en el cielo. Pero mientras, amados hermanos, debemos andar en santidad. Debemos andar en santidad. Versículo 5, Efesios 1:5. Nota lo que dice Pablo. Dice, en amor, ya que todo lo que Dios ha hecho, lo hace en amor. No podemos apartar las obras de Dios de su amor. Dios actúa siempre en amor y en justicia, y así con todos sus atributos y perfecciones divinas. Dios nos escogió en amor. Dios nos predestina en amor. Dice el texto, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí encontramos otro término que ha causado gran dolor de cabeza a los estudiosos y cristianos. El término predestinación. He escuchado decir a muchos cristianos, no creo en la predestinación. Entonces no crees en la Biblia. La palabra predestinación es la palabra griega prorizo. Prorizo significa fijar un destino. Simplemente, fijar un destino, determinar de antemano. Eso es predestinación. Fijar un destino, determinar de antemano. Hermanos queridos, el propósito de Dios fue destinarnos como hijos suyos, adoptándonos por medio de Jesucristo en el nuevo nacimiento. Dice un comentarista que para los salvos que antes fueron escogidos en Cristo, Dios estableció en su soberanía y propósito eterno un destino. El destino es que seamos hechos hijos de Dios. Ahora, aquellos que hemos sido escogidos, aquellos que hemos creído en Jesucristo, Dios ha determinado que seamos adoptados en su familia y hechos conforme a Cristo. Llamados hermanos, el propósito de Dios para tu vida y para la mía está expresado en Romanos 8:29. Romanos 8:29, dice el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la predestinación es para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hermanos, este es el propósito de Dios para nuestras vidas. Que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Y esto es una obra divina, ¿verdad? Es Dios que lo hace posible. Nosotros no hacemos nada. Es una obra de Dios. Pero pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros para ser cada vez más conformados a la imagen de Jesucristo? Aunque es obra de Dios, yo creo que desde la elección hasta la glorificación, todo es obra del Señor. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Pero aunque es obra de Dios en nosotros, también nosotros somos responsables. No somos máquinas, somos responsables. La pregunta, ¿estás cultivando una relación personal con Cristo? ¿Pasas tiempo en meditar en la palabra de Dios para contemplar a Cristo? ¿Estás siendo lleno del Espíritu Santo de Dios? Ahora, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Algunos creen que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lengua, hacer el circo. No, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento. Efesios 5 lo enseña. ¿Qué es? Simplemente es ser guiado, ser dirigido, ser controlado por el Espíritu Santo de Dios. No es hablar en lenguas y saltar y hablar en profecía. Eso no es. ¿Cómo vives? Si vives en santidad, si vives reflejando a Cristo en tu carácter, estás siendo lleno del Espíritu Santo.
La llenura, la plenitud del Espíritu es ser guiados, ser controlados, ser dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Y esto, hermanos, aparte de que es una obra de Dios, que lo hace soberanamente en nosotros debemos orar para que Él nos llene, para que seamos llenos de su Espíritu, pero también debemos empapar nuestra vida con la palabra de Dios. Debemos buscar a Dios en oración, estudiar la palabra de Dios. Como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Y cuando esto ocurre, vamos siendo conformados cada vez más, al carácter del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Para esto Dios nos ha predestinado, para ser sus hijos y para ser hechos conformes a Cristo. Aquellos que ponen su fe en Cristo, Dios les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Él. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido, por tanto, adoptados a la familia de Dios. ¡Qué tremenda bendición, amado hermano! Usted que ha puesto su fe en Cristo ha sido adoptado a la familia de Dios, es hijo de Dios. Y como consecuencia, oigan bien, tenemos derechos y privilegios por ser hijos de nuestro Padre Celestial. Muchos creyentes en el día de hoy viven amargados, viven una vida pobre en lo espiritual. ¿Pero saben por qué? ¿Saben por qué verás a cristianos amargados, siempre una vida entristecida y una vida pobre en el Señor? No hablo económicamente, sino espiritualmente. Porque no han comprendido bien las riquezas de las gloriosas bendiciones que hemos recibido y tenemos en Cristo. Si eres cristiano, si estás en Cristo, si eres salvo, debes saber que eres el objeto del amor de Dios. ¡Qué glorioso! Eres el objeto especial del amor de Dios. Eres el objeto donde Dios ha derramado sus más ricas bendiciones. Dios ha extendido su favor y su gracia sobre ti que estás en Cristo. Y además tienes derechos y privilegios tremendos. Por ser hijo de Dios, por haber sido adoptados como hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¡Qué glorioso, amado hermano! Así lo enseña Romanos 8:17. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo es el heredero del Padre. Todo le pertenece a Cristo. Y nosotros, como estamos en Cristo, también todo es nuestro por estar en Cristo. ¡Qué tremendas bendiciones! Por toda esta razón, Pablo irrumpe en alabanza a Dios. Bendito sea el Dios. Ahora, todo lo que Dios ha hecho es según el puro afecto de su voluntad. Versículo 5 al final dice, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, amados hermanos, la elección, la predestinación, la adopción es obra de la voluntad soberana de Dios. Comenta Hendriksen lo siguiente: cuando el Padre eligió un pueblo para sí mismo, decidiendo adoptarles como hijos propios, fue motivado únicamente por el amor. Cuando Dios decidió escogerte y salvarte, fue motivado únicamente por el amor. Por eso no fue resultado de una simple determinación, sino un acto supremo, un acto de supremo deleite. Amados hermanos, fue un acto de supremo deleite y amor escogerte, adoptarte y predestinarte para Dios. Él se deleita en todo lo que ha hecho en nosotros. Ahora bien, el fin último de todo, ¿para qué? Versículo 6, Efesios 1:6. Dice la Escritura, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Amados hermanos, el fin de todo es la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace siempre es para su gloria. Él nos ha escogido, nos ha predestinado, nos ha adoptado como hijos suyos para su gloria. Y esta expresión, para su gloria, aparece varias veces en el capítulo 1. Por ejemplo, en el versículo
11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Versículo 14, hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Todo es para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra salvación es para que su gracia infinita, para que su gracia sublime sea exaltada, sea glorificada eternamente por su pueblo. Todo lo que hemos recibido por gracia debe llevarnos, amados hermanos, a exaltar, a glorificar, a honrar, a alabar a este Dios bondadoso y soberano. No olvides, oiga bien, no olvides los beneficios que ha recibido de la mano amorosa del Señor. Como dice el salmista en el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. A veces olvidamos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos olvidadizos, muy olvidadizos. Medita, piensa en lo que Dios ha hecho en tu vida. Y esto te debe llevar a darle gloria y honra. El amor divino de Dios sin límites hacia nosotros, su pueblo, estas tremendas bendiciones, estas sublimes bendiciones de gracia infinita recibidas de su mano, no solo debe llevarnos, oigan bien, no solamente debe llevarnos, impulsarnos a alabar a Dios con nuestros labios, sino también con nuestras vidas. Recordar todo lo que Dios ha hecho en nosotros, por pura gracia, debe llevarnos a alabarle, a glorificarle con otros labios, pero también con nuestra vida por completo. Debe llevarnos a obedecer sus mandamientos. Debe llevarnos a una entrega completa, sacrificial, para hacer su voluntad. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos presentarnos ante Dios como un sacrificio por completo. Todo nuestro ser, todo lo que somos, al servicio del Señor, para Él, para su gloria. Está muy bien alabar a Dios aquí en el culto, con nuestros labios, y después salir y vivir como un impío. No, amados hermanos, recordemos lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida por pura gracia. Debe impulsarte a alabarle, a darle gracias todos los días por lo que ha hecho y a vivir en consecuencia con lo que hemos recibido de la mano bondadosa y amorosa del Señor. Ahora, la expresión final del versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo. Dios nos hace aceptos en Cristo. Otra traducción, más ajustada al griego, es la cual bondadosamente nos confirió en el amado. La cual bondadosamente nos confirió en el amado. Querida iglesia, no me cansaré de decirlo, de hecho Pablo lo repite, hay que repetirlo. Todo lo que Dios nos ha dado por gracia es en conexión, es en unión, es por los méritos, es por la obra de Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Somos aceptos delante de su presencia por la obra y méritos de Jesucristo. Recordemos de que Cristo, nuestro Salvador, murió en la cruz del Calvario como nuestro sustituto. Es decir, murió nuestra muerte, ocupó tu lugar, murió a tu favor. Y cuando el creyente pone su fe en Cristo, fijaos, algo que el otro día, anoche comentaba con Jesse. Para tener comunión con Dios, para estar delante del Creador, que es un Dios santo, 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 debemos tener la misma justicia que Dios. ¿Qué está diciendo Luis? ¿Se ha quedado loco? Nadie puede presentarse delante del Señor, en comunión con Él, si no tiene una justicia igual a Dios. ¿Cómo es posible esto? Yo miro mi vida y soy pecador, fallo, igual que todos vosotros, ¿verdad? Lo que ocurre es lo siguiente, amados hermanos. La justicia perfecta de Cristo. Cristo es Dios, ¿verdad? Él es verdadero Dios y verdadero hombre.
Él es santo, sin pecado, impecable. Pues esa justicia perfecta de Cristo es imputada al que cree en Cristo. La palabra imputar es poner en la cuenta de alguien. Esa justicia perfecta de Cristo ha sido imputada en nosotros, que hemos creído en Él. Y por tanto, el Padre, ¿cómo nos ve? Nos ve vestidos, revestidos con la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Y es por esta razón, es por los méritos de Cristo, que el Padre nos ve y somos aceptos ante su presencia. Si no, no podemos tener comunión con Dios, sería imposible. Somos impíos, miserables pecadores. Él es santo, santo, santo. Él es juez justo. Él es soberano. Pero somos aceptos ante la presencia del Dios Padre por la obra de Jesucristo. ¿Cuántas bendiciones, hermanos? Qué glorioso lo que ha hecho Cristo por nosotros. Por esta razón tenemos entrada a esta gracia, tenemos acceso a las bendiciones divinas, solo en Cristo, a través de Cristo, por Cristo. Ahora, esto es sublime, lo que hemos visto es sublime. Y recordando más el contexto en el que Pablo escribe estas palabras, como comentábamos el otro día, lo comentaba la hermana Lucy. Amados hermanos, Pablo está escribiendo estas tremendas verdades que son insondables, profundísimas, y estaba Pablo preso en Roma. Pablo estaba preso en Roma por predicar a Cristo. Estaba pasando por calamidades, por dificultades tremendas que nosotros aún no hemos experimentado. Preso por predicar a Cristo. Pero Pablo está pensando, está meditando, está alabando a Dios y está escribiendo a sus hermanos para que hagan lo mismo, hablando de las gloriosas bendiciones con que Dios nos ha colmado en la salvación en Cristo. Ahora, ¿en qué tienes tu mente? ¿En qué piensas, querido hermano y querida hermana? Sí es cierto que puedes estar atravesando por problemas, por pruebas duras, por dificultades tremendas. Es cierto. No estamos exentos del sufrimiento. Vamos a sufrir. Vamos a atravesar momentos de gran angustia en nuestra alma. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Y es cierto, pasamos tribulaciones, angustias, aflicciones, pruebas, dolor en nuestra alma. Pero ¿en qué piensas? ¿Dónde está tu corazón? Si colocas tu mente, tu corazón, en las cosas que tienen que ver con la salvación, con Cristo, con las cosas de arriba, aún estando en la cárcel, vas a irrumpir en adoración, en alabanza y en acción de gracias ante el trono majestuoso de Dios. Como Pablo y Silas, allí en la cárcel, lo estaban pasando mal, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Irrumpieron en alabanza al Señor. Y esto pasa cuando tenemos la mente colocada en Cristo, en su obra, en su persona, y en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Ahora, si alguien no tiene a Cristo como Señor y Salvador en su vida, la Biblia enseña que el Señor no desecha a nadie. Oigan bien, el Señor no desecha a nadie. Puedes venir a Cristo en esta mañana a sus pies, clamando por perdón y misericordia a los pies del Cristo glorioso. Este Dios que ha escogido soberanamente un pueblo para su gloria, también llama a todos los hombres del planeta a que vengan a Él para hallar la vida eterna y la salvación de su alma. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Este Dios que escoge a ciertos hombres y mujeres para salvación, también llama a todos los hombres para que vengan a los pies del Salvador y puedan hallar descanso para su alma y puedan hallar la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados y la esperanza de gloria en Cristo. Amada Iglesia, pensemos en todo lo que Dios ha hecho. Recordemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y esto hará que vivamos vidas agradecidas delante de Dios. Vidas que glorifiquen su nombre, porque Él es digno.
Solo Él es digno. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Señor, gracias por tu palabra.